Su historia está condenado a repetirla. Muy buenas noches. El día de hoy vengo a hablarles acerca de un tema que para muchos puede ser aburrido, que para otros puede no ser tan interesante, pero que para mí representa uno de los temas más importantes en la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Para hablar de esto, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan Segunda Guerra Mundial? Según estadísticas, lo primero que la gente piensa cuando escucha Segunda Guerra Mundial es Hitler, nazis, judíos, campos de concentración. Y es normal que estos piensen así. Déjenme hacerles otra pregunta. Cuando ustedes van por la calle, tienen hambre, de repente sienten el antojo, les antoja una hamburguesa, ¿cuál es la imagen que aparece en su cabeza? Una hamburguesa de McDonald's, Burger King, Carl Jr., una de esas que te aparecen en la tele, grandes, jugosas, que te hacen decir yo quiero una de esas. Es lo mismo que sucede aquí. Cuando eres cargado de suficiente información, empiezas a pensar acerca de cierta manera, ya sea con una comida, una cosa, con una persona, con cualquier tema. Es lo mismo que sucede aquí. Y es aquí cuando yo creo que entra la frase que dice, la historia la escriben los vencedores. Se nos ha repetido una y otra vez la misma historia hasta que empezamos a verlas de cierta manera y solo de cierta manera. El día de hoy vengo a hablarles de la otra cara de la moneda, de esa historia que no muchas veces se cuenta o que no muchas veces uno se atreve a contar. No estoy diciendo que la otra parte sea buena. Por completo repruebo los actos que hicieron los alemanes con respecto a los campos de concentración y de exterminio como el de Auschwitz, donde aproximadamente 6 millones de personas fueron muertas. Pero no de eso quiero hablar el día de hoy. El día de hoy vengo a hablarles de la otra cosa. Para esto quiero empezar poniéndonos en contexto. Para ello, tenemos que regresar a enero de 1945, ya casi en la finalización de la guerra. El ejército soviético avanzaba con fuerza del lado oeste de Europa. Ya había cruzado el río Oder y se dirigía con fuerza hacia la capital, haciendo que el ejército alemán tuviera que replegarse hacia el centro, irse cada vez más y más cerca de Berlín. Las ciudades aledañas habían hecho lo mismo, y tenían que replegarse de igual manera dejando sus familias, sus hogares, todas sus posesiones. Por el otro lado, por la parte oeste de Europa, el ejército estadounidense e inglés también avanzaba con fuerza después de una gran victoria en la batalla de Normandía. El ejército alemán tenía instrucciones específicas por parte de Hitler de dejar entrar primero al ejército soviético, que de ser necesario incluso dejar entrar primero al ejército estadounidense antes que al otro, ya que se conocía que el ejército soviético eran personas muy bárbaras y muy sádicas. No fue una gran decisión por parte del ejército alemán, ya que no se esperaban con que el ejército estadounidense también fuera igual de sádico y violento. 13 y 14 de febrero de 1945, en la ciudad de Dresde, el ejército estadounidense decide lanzar un convoy de 1000 aviones sobre la ciudad de Dresde, con bombas incendiarias, matando aproximadamente entre 35 a 70,000 personas esa noche. Un estudio que se hizo se determinó que aproximadamente el 54% de esas personas no tenían nada que ver con la guerra, que eran precisamente esas personas que habían huido de la situación en la que se encontraban. Niños, mujeres, adultos mayores, personas que simplemente estaban buscando escapar de su realidad. Pero vamos a avanzar un poquito más en la historia. 30 de abril de 1945, el ejército soviético entra antes que el ejército estadounidense a la capital y toma Berlín, no sin antes recibir un poco de oposición por parte del ejército alemán, lo que son conocidos como las juventudes hitlerianas, niños de entre 13 y 14 años que habían sido enviados al frente de batalla a pelear una batalla que realmente ya estaba perdida. Lo más triste es que no simplemente eran niños, sino adultos mayores, personas enfermas. Toda aquella persona que pudiese estar de pie y portar un arma era llevada al frente de batalla a simplemente ser carne para el matadero. Pero bueno, sin más remedio, el 2 de mayo de 1945, Berlín capitulaba. Esto no significaba que la guerra acabara ahí, por el contrario, Japón del otro lado del mundo seguía batallando, seguía con esta fuerte e insistente lucha por querer ganar la guerra que difícilmente podía hacer algo más.
El ejército estadounidense, el ejército inglés, después de un férreo bloqueo, después de unos intensos bombardeos estratégicos a las flotas niponas, va recuperando poco a poco los archipiélagos de Indochina que Japón había tomado por la fuerza desde 1943. El presidente Truman, que fuera sucesor del presidente Franklin Roosevelt después de que este muriera ese mismo año, decide, después de analizarlo con un grupo de especialistas, que era necesario empezar a tomar alternativas para poner fin a esta guerra, ya que empezaba a generar un verdadero dolor, un verdadero déficit en la economía estadounidense, ya que se había prolongado más de lo que se esperaba. Es por eso que el 6 de agosto de 1945, Little Boy es lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, la primera bomba atómica, matando al instante cerca de 100.000 personas. 100.000 personas fueron matadas al instante por esta bomba. Según datos de la NASA, el Sol está aproximadamente 5.000 grados centígrados. 5.000 grados centígrados. Y aquí está el dato interesante. El día que fue lanzada esta bomba sobre la ciudad de Hiroshima, en el centro de la explosión, hubo una temperatura de aproximadamente 3.000 grados centígrados. Más de la mitad de la temperatura del Sol. Más de la mitad, 3.000 grados centígrados hubo en esta Tierra por un momento. Todo lo que había en un radio de 1 kilómetro fue calcinado por completo, reducido a cenizas. Nada quedó vivo. Después de esto, 2 días después, el 8 de agosto de 1945, el ejército soviético rompe el pacto de neutralidad que había con las potencias del eje y decide enfrentar a Japón y decide ocupar las tierras de Manchuria, el territorio continental que Japón había tomado de China. Sin embargo, el ejército nipón se negaba a rendirse. Es por eso que el 9 de agosto, un día después, Estados Unidos decide lanzar la segunda bomba atómica, Fatman, sobre la ciudad de Nagasaki. Mismo resultado. Decenas de miles de muertos en ese instante. Y a todo esto hay que sumarle todas las bajas que hubieron por heridas, por la radiación desde la misma bomba. Es aquí donde yo me pregunto, ¿por qué tuvimos que esperar a que esto pasara? Desde tiempos antiguos, la sociedad siempre ha tenido un verdadero valor y respeto por la vida. Es conocido que en las civilizaciones antiguas se castigaba a aquellos que se negaban a aceptar este derecho inherente, porque realmente no estaba escrito, pero toda persona tenía conciencia de que no podía estar simplemente ahí matando a los demás. ¿Pero por qué fue necesario llegar a este punto? Esto no simplemente surgió hace 50 años. Ese tipo de principios, ese tipo de normas morales no existen desde hace 50 años, no existen desde hace 100 años. Desde el inicio de la humanidad la gente siempre ha tenido esto en cuenta. Entonces, ¿por qué simplemente decidimos ignorarlo, decidimos pasarlo por alto, decidimos aceptar que era más fácil pelear por nuestras diferencias que aceptar nuestras similitudes? O incluso tomar esas mismas diferencias y utilizarlas para el bien común, para complementarnos unos con otros. ¿Por qué llegar al punto de la discriminación, de la xenofobia? ¿Por qué llegar al punto de tener que matar a otro por ser diferente a mí? No fue necesario que estas tragedias ocurrieran para que realmente se empezaran a tomar cartas en el asunto. Es por eso que en el año de 1948 se toma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se pone en el artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida. Toda persona, sin importar su raza, sin importar su color, sin importar sus preferencias sexuales, sin importar su religión, toda persona tiene derecho a la vida. ¿Y qué estamos esperando realmente? Estamos esperando que ocurra otra tragedia para que realmente nosotros empecemos a explicar y empecemos a aplicar estas leyes que ya se han puesto. Déjenme hacerles una pregunta. Y yo sé que en nuestra sociedad actual realmente ya no vemos a gente disparando con metralletas o lanzándose golpes o asesinando a cada persona que es diferente a ellos. Pero definitivamente estamos teniendo todavía ese mismo tipo de pensamiento. Les pongo un ejemplo. Cuando yo les digo que piensen en una persona que vive al norte de la ciudad de Mérida, ¿en qué tipo de persona piensan? Una persona de la alta sociedad, una persona rica y adinerada, una persona de tez blanca, una persona decente. ¿Qué pasa si yo les digo que nos vayamos al sur de la ciudad de Mérida? ¿Qué es lo que pensamos de las personas de ahí?
negritos, pobres, ladrones, delincuentes. Realmente estamos teniendo el mismo tipo de pensamiento que hizo que ocurrieran este tipo de tragedias, que hizo que decenas de miles, de millones de personas fueran muertas. ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese momento? Y es donde yo los invito a que realmente tomemos conciencia y tomemos acciones en nuestras manos para cambiar este tipo de pensamiento. Hace tiempo escuché de una persona que dijo, no importa si eres blanco, si eres negro, si eres indígena, si eres latino, si eres árabe, no importa de qué raza seas, todos somos parte de una misma raza, la raza humana. Gracias.